Queridos hermanos y hermanas, con la ayuda del Señor, vamos a continuar meditando y reflexionando sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hoy vamos a leer en el capítulo 14 los versículos 6 y 7. Allí leemos así: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Que el Señor Dios, dueño y autor de esta palabra, la prospere en el corazón de todos nosotros. Aquí tenemos en estos versículos algo insólito. Momentos antes estaban queriendo adorarles y ahora los han apedreado y tienen que huir. En este capítulo 14 y en el viaje a Listra se desprenden tres episodios principales que quiero que los comentemos ligeramente. En los versos 7 al 10 tenemos la sanidad del hombre cojo. En los versículos 15 y al 17 tenemos el mensaje de los siervos de Dios, que merece también un análisis. Y en los versos 19 al 20 tenemos al apóstol Pablo apedreado. Estas tres cositas vamos a tratar de rescatar en esta ocasión. En primer lugar, cuando hablamos del hombre apedreado, viene a nuestra mente otro caso que se registra, pero esta vez es el apóstol Pedro con Juan en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, donde un hombre cojo de nacimiento era traído a la puerta del templo La Hermosa para mendigar, hasta que tuvo aquel día hermoso en su vida, un día muy espectacular podemos decir, y aquel maravilloso encuentro, primero con los siervos de Jesucristo y luego el encuentro que tuvo él con el mismo Señor Jesucristo, el cojo de nacimiento que se relata en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. En el versículo 8 allí leemos: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Hay un caso similar acá, en el cojo que tenemos relatado en los versículos 7 al 10 de este capítulo 14. Hay algunas cosas que debemos resaltar. Primero, en el verso 9, escuchó el Evangelio, porque dice en el verso 9, el cojo de nacimiento, oyó hablar a Pablo. La fe viene por el oír, dice el capítulo 10 a los romanos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en este cojo vemos que él escuchó la palabra de Dios. Jamás había andado. Jamás había andado. Y viene a mi mente y a mi corazón la parábola de la cena que se encuentra en Lucas el capítulo 14. Los convidados a la cena pusieron excusas para no asistir, pusieron pretextos, y el dueño de la cena le dijo a su empleado al final que vaya e invite a los cojos a venir a la cena. Los cojos son los que no pueden andar. Son los paralíticos espirituales. Y nosotros no éramos la excepción.
a ser paralíticos. Hasta ese bendito día que el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas. Hasta ese día maravilloso cuando Él nos levantó, nos curó. Interesante acá que este cojo jamás había andado. No puede el hombre carnal, el hombre en su pecado, andar en los caminos de Dios. Por eso es el mandato que se encuentra en Jeremías. Volveos, volveos, porque estamos mal. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. En el versículo 9 nos damos cuenta que Pablo observó su reverente atención y vio en él un corazón sediento, un alma que anhelaba la verdad. Su fe en el poder predicado que él aplicaba a su caso particular y creía para sí en el valor del mensaje. La fe nació. Nos recuerda otro caso, el ladrón moribundo en el madero, en quien la fe fue naciendo, cuando reprendió a su compañero y le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos, mas este, dijo en relación al Señor, ningún mal hizo. La fe fue naciendo. La fe es una chispa que se enciende en el corazón al oír la palabra de Dios. Y es una chispa que va increciendo hasta que explota y el alma quebrantada se rinde a los pies del Señor. En el versículo 10 tenemos una exhortación directa a sus pies. Dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Los pies eran el problema del hombre. Los pies estaban inactivos y allí atacó el apóstol. La exhortación de él fue, a sus pies, levántate sobre tus pies. Era la parte débil del oyente. Hay personas que han charlado con nosotros y nos han comentado que han intentado salir del pecado y entregar sus vidas al Señor, pero dice, mi debilidad es esto, mi debilidad es esto. Reconocen su debilidad, reconocen que no están bien, pero no pueden salir. Hermanos, hay creyentes que caen y vuelven a caer, se restauran y vuelven a caer. Y cuando hablamos con ellos dicen, es que esa es mi debilidad. Creo que tenemos que hacer como Ahod, el juez de Israel, cuando tuvo que destruir al enemigo, a Eglón, el rey gordo. Dice que Ahod era zurdo y él puso el cuchillo precisamente al lado de su mano que no podía manejar a toda perfección. El cuchillo nos habla de la palabra de Dios y nosotros tenemos que usar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras partes débiles y frágiles para no caer y para no pecar. En el mismo verso 10 dice, y él saltó y anduvo, obedeció, y en la obediencia recibió fuerzas para enderezarse y para andar. Solo la obediencia nos va a permitir andar en los caminos del Señor. ¿Cuál fue el mensaje? Decía yo que hay tres cosas, tres episodios,
Y el otro episodio es el mensaje que dieron los siervos de Dios ante la idolatría. Pablo apeló al conocimiento y revelación del Dios verdadero. En el versículo 15 dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Cuando vinieron para adorarles. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí ponderó la gloria del Creador, hizo el cielo y la tierra. Aprendamos, los que predicamos la palabra de Dios, aprendamos a ponderar la gloria de nuestro Dios. Cuando comenzó sus palabras, su célebre discurso antes de morir, el primer mártir del cristianismo, en Hechos capítulo 7, empezó así: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Qué bueno es que nuestras frases, nuestras oraciones, nuestras expresiones, nuestras predicaciones estén empapadas de la gloria de nuestro Creador, la gloria del Señor. En el verso 16 resaltó en el mensaje la paciencia del Creador, porque dijo: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas, qué paciencia tuvo el Señor. Y esto me recuerda a posterior a un discurso célebre del apóstol Pablo en el Areópago en Atenas, en Grecia, cuando dijo: esas son palabras que encontramos allá en el capítulo 17 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 30. Pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, qué bueno es el Señor, en las edades pasadas, habiendo pasado por alto la paciencia del Señor. Pero amigo mío, la paciencia del Señor tiene límite, porque ha establecido que hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El día de la gracia se va a terminar, y ese día se puede terminar no solamente con la venida del Señor para retirar a la iglesia. Ese día de gracia se te puede acabar cuando la muerte cruel venga con su hoz y cegue tu vida de entre el mundo de los vivos, y no tengas más oportunidad para arrepentirte. El verso 17 pone de manifiesto la obra del Creador. Dice: haciendo bien. Si bien no se dejó a sí mismo sin testigos, haciendo bien. El Señor dejó testigos. Sí, dejó testigos que hablaban. En los días de Noé, Noé era el testigo del Señor. Abraham era el testigo del Dios de la gloria. ¿Cuántos miles de testigos han pagado con su vida su fidelidad a Dios, haciendo bien? En el verso 17 también tenemos el testimonio del Creador. No se dejó a sí mismo sin testimonio, dice. La naturaleza, la creación, los maremotos, los ciclones, las tormentas, los desbordes de los ríos. Todo esto es un testimonio de que hay un Creador. Esa luna que ilumina la noche en el mes de abril, tan nítida, tan preciosa. Las estrellas que brillan en una noche oscura. Todo es obra del Creador, es testimonio que el Señor ha dejado. En el verso 17 también tenemos la generosidad del Creador, porque dice: dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos. El Creador es muy generoso, hace que el sol salga sobre buenos y malos. La lluvia riegue la tierra para los que creen en Dios, para los que dudan de Dios y para los ateos que no creen en Dios. Igual viene la lluvia, es la generosidad del Creador. En ese mismo versículo 17 tenemos la bendición del Creador, llenándonos dice, de sustento, llenándonos de sustento. Agradeces al Señor por el pan de cada día. No es mucho, pero es pan. Mitiga tu hambre, mitiga mi hambre. Y por último, en el mismo verso 17, tenemos el sostén del Creador. Dice, llenando de alegría nuestros corazones. Ojalá que todos los oyentes estén contentos y sus corazones disfruten de la paz del Señor. En los versos 19 y 20 tenemos al apóstol Pedro apedreado. Habían rehusado terminantemente el culto de aquellos paganos idólatras. Nos recuerda, mire, hay un caso en Hechos capítulo 10, verso 26. El apóstol Pedro ha sido invitado a Cesarea a la casa de un militar romano, Cornelio. Cuando llega a la casa, le abren las puertas, Cornelio se arroja a los pies de Pedro para adorarle. Y qué interesante es leer allá que cuando Cornelio lo hizo, Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Así dice en el capítulo 10, verso 26. Así es el corazón humano, siempre tornadizo, voluble, inestable. Han querido adorarles como a los dioses paganos que tenían y ahora los apedrean. Ahora se tornan enemigos. Así es el corazón. Mire usted los corazones. Un día aman, otro día odian. Un día están alegres, otro día están tristes. Son tornadizos, como dije, volubles, inestables y engañosos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tan pronto estuvieron para rendir homenaje como para demostrar odio, olvidando la obra hecha en ese cojo y la sinceridad del mensaje. Se dispusieron a causarle la muerte y le apedrearon. Sin duda que el apóstol recordaría ese momento cuando lo apedreaban, aquella escena que nunca se había borrado de su mente. La muerte del primer mártir del cristianismo, la muerte de Esteban, y de la cual él mismo fue testigo. Así dice en los Hechos capítulo 7, versos 58-59. ¿Cuántas cosas a veces nos hacen a nosotros cuando les hablamos de Cristo y nosotros las hemos hecho esas mismas cosas antes de conocer a Cristo a otros siervos del Señor? Que el Señor nos ayude a reflexionar. Hay lecciones preciosas, hermanos, que Dios nos ayude a rescatarlas. Nos falta todavía un poquito más. Vamos a continuar con este tema.